El cuerpo no está en el centro del dibujo, está ligeramente desplazado, como si hubiera intentado salir y no lo hubiera logrado. La piel está endurecida por la sal del desierto, los labios abiertos, sin voz. A su alrededor, una línea perfecta atraviesa la tierra durante cientos de metros, recta, implacable, ignorando piedras, pendientes y accidentes del terreno, como si obedeciera a una lógica que no pertenece a quien camina. Desde donde yace, esa línea no significa nada, es solo un surco, una cicatriz sin forma. Pero desde arriba, desde una altura que ningún habitante de esta tierra pudo alcanzar, esa línea se convierte en parte de algo mayor, un trazo dentro de una figura que no admite errores. Y ahí empieza el problema, porque si nadie en el suelo podía ver lo que estaba haciendo, ¿para quién fue trazado? No es una pregunta intelectual, es una amenaza, porque implica que generaciones enteras trabajaron obedeciendo una forma que no podían comprender, dirigidos por un propósito que no les pertenecía. Implica que el esfuerzo humano, medido en pasos, en manos desgastadas, en tiempo robado a la supervivencia, fue invertido en algo cuya lógica existía fuera de su alcance. El hombre muerto no está solo, nunca lo estuvo. A su alrededor, el desierto de Nazca guarda cientos de líneas, figuras, trayectorias que se cruzan sin tocarse, que se extienden como órdenes fijadas sobre la tierra. No hay improvisación en ellas, no hay desorden. Cada trazo mantiene una coherencia que no se rompe ni siquiera cuando el terreno lo exige. Eso no es arte espontáneo, es ejecución disciplinada. Alguien dio instrucciones, y esas instrucciones no eran simples. Cada línea exige precisión, retirar la capa superficial de piedras oscuras para revelar el suelo más claro debajo, mantener el ancho constante, corregir desviaciones, prolongar el trazo durante kilómetros sin perder dirección. Esto no se logra con intuición, se logra con método, con vigilancia, pero hay algo más. Algunas de estas líneas no son perfectas, no en el sentido humano del error, sino en un sentido más inquietante. Presentan ajustes, desvíos corregidos, segmentos que fueron rehechos, como si alguien hubiera evaluado el resultado final y exigido una modificación. Eso cambia todo, porque corregir una línea de ese tamaño implica haber visto el conjunto, no el fragmento, no el tramo de trabajo asignado a un grupo, el conjunto completo, la figura entera, y desde el suelo, eso es imposible. Los constructores no podían saber si estaban equivocados, no podían juzgar su propia obra, no podían validar si la línea cumplía su función, solo podían obedecer y repetir. Entonces, ¿quién evaluaba? El viento del desierto borra huellas, pero no borra decisiones, y aquí hay decisiones inscritas en la tierra misma, decisiones que implican una instancia superior de control, una mirada que no pertenece al trabajador ni al capataz inmediato, ni siquiera a la comunidad que ejecutaba la labor, una mirada externa. Durante mucho tiempo, se intentó domesticar esta idea, convertir las líneas en calendarios, en rutas ceremoniales, en expresiones simbólicas, explicaciones tranquilizadoras, cerradas, comprensibles, pero ninguna de ellas responde a este hecho incómodo. No puedes corregir lo que no puedes ver, y alguien corrigió. En ciertos sectores, la línea original fue desviada unos grados, no por error, sino por ajuste, como si el trazo inicial hubiera sido revisado y considerado insuficiente, como si una orden hubiera descendido después del trabajo. No es una hipótesis cómoda, porque introduce una estructura de poder que no vemos directamente, pero que deja rastro en la geometría, una jerarquía donde unos ejecutan y otros validan desde un lugar inaccesible. El cuerpo sigue ahí, seco, irrelevante para la escala de lo que lo rodea. Eso también importa, porque en este sistema el individuo no es el centro, ni siquiera es necesario. Lo que importa es la continuidad del trazo, la fidelidad al diseño, la obediencia al patrón. La línea continúa más allá del cadáver, como si su muerte no hubiera interrumpido nada, como si el trabajo no pudiera detenerse por algo tan pequeño como una vida. Y eso revela otra capa. Esto no era un acto puntual, no era una ceremonia aislada, era un proceso sostenido, repetido, administrado en el tiempo, lo suficientemente importante como para ignorar
evitar pérdidas humanas, pero lo suficientemente estructurado como para mantener coherencia a lo largo de generaciones. Nadie construye así por devoción espontánea. Se construye así cuando hay supervisión. En uno de los extremos del trazado hay algo que no debería estar ahí, una elevación leve, artificial, apenas perceptible desde el suelo, pero claramente intencional cuando se analiza su ubicación respecto a varias líneas convergentes. Un punto de observación no es alto, no es suficiente. Desde ahí no se puede ver la figura completa. Apenas se puede controlar la alineación inmediata de algunos segmentos. Pero entonces, ¿para qué sirve? Sirve para una cosa: verificar hasta donde es posible. Es el límite humano del sistema. Hasta ahí llega la capacidad de control desde el suelo. Más allá de ese punto, la verificación desaparece. La línea sigue, pero ya no puede ser evaluada por quien la construye. Y sin embargo, sigue siendo precisa. Eso es lo que no encaja, porque significa que la corrección no dependía únicamente de esos puntos, que la validación ocurría en otro nivel, en otra escala, desde una posición que no ha dejado estructuras visibles, pero sí ha dejado evidencia en el resultado. Alguien veía más, y si alguien veía más, entonces alguien exigía más. El problema ya no es cómo se hicieron las líneas. El problema es aceptar que fueron hechas bajo una lógica donde la comprensión no era necesaria, solo la obediencia, y eso nos deja en un lugar incómodo, porque cuando una civilización trabaja para una mirada que no puede responder, lo que está construyendo no es un símbolo, es un mensaje, y en Nazca, ese mensaje fue corregido. Eso significa que no solo fue enviado, significa que alguien lo estaba leyendo. Lo estaban leyendo, no como se leen los signos que nacen a la altura del cuerpo, ni cómo se interpreta una figura pensada para quien la recorre paso a paso. Lo estaban leyendo desde una distancia que convierte el desierto entero en una superficie continua, abierta, sin posibilidad de ocultar el error. Solo desde ahí las correcciones dejan de ser anomalías y se convierten en evidencia. No son fallos humanos, son desviaciones detectadas desde un punto de vista que los propios constructores jamás pudieron ocupar. Y aún así, los hombres no se detuvieron. Siguieron retirando la capa oscura de piedras, dejando al descubierto la tierra clara con una precisión que no admite descuido. Mantuvieron el ancho de las líneas, corrigieron pequeñas desviaciones locales sin saber si aquello afectaba al conjunto. Avanzaron durante días, luego estaciones, luego generaciones. Cuando la línea se extendía más allá de cualquier referencia visible, no se detenían. Eso es lo que delata un sistema, la capacidad de sostener el trabajo incluso cuando el sentido ha desaparecido del horizonte inmediato. Pero lo verdaderamente inquietante no es la existencia de correcciones, es su lógica. No aparecen donde el terreno se vuelve más difícil, no coinciden con los puntos donde el error humano sería más probable. Surgen en zonas específicas, allí donde varias líneas convergen, donde los ángulos adquieren una importancia que desde el suelo no puede percibirse, como si el desierto estuviera organizado en niveles de importancia invisibles para quienes lo recorren. Eso no es improvisación, eso es jerarquía. En esos puntos, el margen de error se reduce casi a cero, y cuando aparece, la respuesta no es ignorarlo, es corregirlo, a veces desviando el trazo, a veces superponiendo una nueva línea sobre la anterior, a veces eliminando parcialmente lo ya construido para imponer una forma más exacta. Eso implica algo que transforma el problema en algo más profundo. Alguien conocía el resultado final, no como una idea general, no como un símbolo compartido, como una forma precisa, medible, capaz de ser evaluada incluso cuando sus partes estaban separadas por grandes distancias. Y además, ese alguien tenía autoridad, autoridad para invalidar el trabajo ya realizado, autoridad para exigir que se repitiera, autoridad para imponer una forma que no necesitaba explicación. La pregunta deja de ser si había supervisión. La pregunta se vuelve más incómoda. ¿Desde dónde se ejercía? Porque en el suelo no hay respuesta suficiente. Las pequeñas elevaciones permiten observar segmentos cortos, mantener alineaciones inmediatas, pero no permiten ver el conjunto, no permiten comprender la figura completa ni evaluar su proporción dentro del sistema total. Y sin embargo,
la proporción se mantiene, las líneas no se dispersan, las figuras no colapsan. El sistema conserva coherencia a lo largo de distancias que ningún observador terrestre podía abarcar. Eso significa que la supervisión no dependía de la presencia constante, dependía de algo anterior, de un diseño que ya existía antes de que el trabajo comenzara, de instrucciones lo suficientemente precisas como para sostener la forma incluso cuando nadie podía verla completa. División del trabajo, fragmentación del conocimiento. Cada grupo ejecutaba una parte, recibía una dirección, una medida, un límite. No necesitaba comprender el conjunto. Solo necesitaba cumplir su función, y esa fragmentación no era un defecto, era una condición, porque quien comprende el todo puede cuestionarlo, y aquí nadie en el suelo tenía acceso al todo. En ciertos sectores, las líneas nacen de un mismo punto y se abren en ángulos que se repiten con una regularidad que no puede ser casual. Esa disposición exige planificación previa, exige cálculo, exige una estructura capaz de proyectar el diseño antes de ejecutarlo. Ese conocimiento no circula, se conserva, y quien lo conserva, controla. Los hombres que caminaban sobre el desierto no decidían el inicio ni el final, no corregían el ángulo, no evaluaban la proporción, solo ejecutaban. Y en esa repetición constante, generación tras generación, el desierto comenzó a contener una forma que sus propios constructores no podían comprender. Eso no es expresión, es obediencia organizada. En una zona donde varias líneas se superponen, aparece una señal aún más reveladora. Un trazo antiguo ha sido cubierto por otro más reciente, no erosionado, no alterado por accidente, sustituido. El diseño cambió, y ese cambio no surgió desde abajo. Los trabajadores no modifican sistemas que no comprenden, solo responden a nuevas instrucciones. Eso introduce una idea más profunda. El sistema no era fijo, era dinámico. Evolucionaba, y alguien dirigía esa evolución. No hay señales de conflicto en el trazado, no hay interrupciones violentas, no hay abandono en los puntos críticos. El sistema no se rompe, se adapta. Eso significa que la autoridad no necesitaba imponerse constantemente. Ya estaba asumida, interiorizada, y en ese punto, el desierto deja de ser paisaje. Se convierte en una superficie operativa, un plano donde se inscribe información destinada a ser vista desde una posición específica, donde cada línea, cada figura, cada intersección, responde a una lógica que no pertenece al observador terrestre. El suelo se convierte en medio, las líneas en registro, las figuras en configuración, una interfaz sin nombre, pero con función. Y entonces aparece la contradicción que no puede ignorarse. Si esto era un sistema de comunicación, ¿dónde está la respuesta? No hay marcas que indiquen una interacción directa, no hay señales de que la respuesta descendiera al mismo plano donde se ejecutaba el trabajo. Solo hay ejecución humana, seguida de correcciones que parecen surgir después, como resultado de una evaluación distante. Eso define una relación desigual. Un lado produce, el otro observa. Un lado trabaja sin comprender, el otro comprende sin intervenir directamente. Ese tipo de relación no es simbólica, es administrativa, y toda administración responde a una necesidad concreta. En ciertos tramos, las líneas se extienden en trayectorias largas, rectas, que ignoran el terreno, no rodean obstáculos, no buscan eficiencia para quien camina, mantienen dirección incluso cuando el suelo lo contradice. Eso no tiene lógica humana, pero tiene lógica desde arriba, porque desde arriba, lo importante no es el esfuerzo, es la continuidad. Y esas líneas ofrecen continuidad perfecta. Algunas de estas trayectorias parecen conectar puntos específicos, no como caminos, no como rutas humanas, como referencias diseñadas para ser vistas desde altura. Entonces la pregunta cambia. Ya no es solo quién observaba, es para qué necesitaba hacerlo. Porque observar implica interés, y el interés implica función. Si generaciones enteras sostuvieron este sistema, entonces no lo hicieron por contemplación, lo hicieron porque era necesario.
El desierto no era un lienzo, era una herramienta, y las líneas no eran dibujos, eran instrucciones, instrucciones visibles desde arriba. Eso nos deja frente a una conclusión incómoda, pero inevitable. Las líneas de Nazca no fueron hechas para quienes las caminaron, fueron hechas para quienes podían verlas completas, y esos observadores no solo miraban, evaluaban, comparaban, corregían y exigían que el trabajo continuara, incluso cuando quienes lo ejecutaban jamás llegarían a entender qué estaban construyendo realmente. Las correcciones no eran el final del proceso, eran la prueba de que el proceso seguía activo, porque una línea corregida no es una línea terminada, es una línea evaluada y de vuelta al sistema. Y eso significa que el trabajo nunca perteneció a quienes lo ejecutaban, solo pasaba por sus manos. Lo más inquietante no es que alguien observara, es que ese alguien esperaba algo específico. Las correcciones no buscan embellecer, no buscan mejorar desde un criterio humano, buscan ajustar, alinear, forzar el trazo hacia una forma que ya existía antes de que el primer trabajador tocara la piedra. Eso implica un diseño previo, pero no un diseño simbólico, no una figura nacida de la imaginación colectiva, un diseño técnico, medible, reproducible, capaz de ser evaluado con criterios que no dependen de quien lo dibuja. Y en ese punto, el desierto deja de ser un espacio ritual, se convierte en una superficie de ejecución. Cada línea no es una expresión, es una instrucción cumplida. Cada figura no es un símbolo, es el resultado de múltiples órdenes coordinadas, y cada corrección es una señal de que el sistema no tolera desviaciones. Eso cambia el papel de quienes trabajaban allí. No eran creadores, eran operadores, operadores dentro de un sistema que no controlaban, que no comprendían por completo y que, sin embargo, estaban obligados a sostener. En ciertos sectores, la repetición de líneas paralelas crea algo aún más perturbador. No son trazos únicos, son duplicaciones, como si una misma instrucción hubiera sido ejecutada más de una vez, con ligeras variaciones. Eso no es decoración, es verificación. Cuando un sistema repite una estructura, no lo hace por estética, lo hace para confirmar, para comparar, para asegurarse de que el resultado se mantiene dentro de un margen aceptable. Eso introduce una nueva capa. No solo había supervisión, había control de calidad, y el control de calidad implica algo más profundo que la observación. Implica estándar, un modelo que define lo correcto y lo incorrecto, un límite que no puede cruzarse. Y ese límite no estaba en manos de quienes trazaban las líneas, estaba en manos de quienes las evaluaban. En ese momento, el desierto deja de parecer un lugar sagrado. Empieza a parecer un sistema de producción, un sistema donde el suelo es el soporte, los hombres son la fuerza de trabajo y el diseño es la única verdad que importa. Pero hay algo que no encaja del todo. Si esto era un sistema de producción, ¿qué se estaba produciendo? Las líneas no generan alimento, no almacenan agua, no protegen del entorno, no ofrecen una ventaja inmediata para quienes viven en el suelo. Entonces, ¿por qué sostenerlas durante generaciones? La respuesta no está en el uso directo, está en la función indirecta. Las líneas no servían a quienes las hacían, servían a quien las necesitaba visibles, y eso nos obliga a mirar de nuevo las trayectorias largas, rectas, imposibles de recorrer sin perder dirección. No son caminos humanos, no conectan recursos evidentes, no optimizan desplazamientos, ignoran el terreno. Eso solo tiene sentido si el terreno no es el punto de referencia, si el punto de referencia está arriba. Desde arriba, la recta es perfecta. Desde arriba, la continuidad importa más que el esfuerzo. Desde arriba, una línea no es un trayecto, es un dato. Y cuando varias líneas se organizan en relación entre sí, dejan de ser simples trazos, se convierten en información estructurada. En ese punto, el desierto ya no es un lugar, es un lenguaje que no se escribe con palabras, sino con distancias, ángulos, proporciones. Un lenguaje que no puede leerse caminando, solo observando desde la posición correcta. Y eso redefine todo, porque si es un lenguaje, entonces tiene destinatario, y ese destinatario no está en el suelo. Los hombres que trabajaban
No necesitaban entenderlo, solo necesitaban mantenerlo. Eso explica la persistencia. No era devoción, era obligación. No era inspiración, era mantenimiento. Un sistema que no puede detenerse sin dejar de cumplir su función. En algunos puntos, las líneas muestran señales de deterioro que no fueron corregidas, no porque no pudieran, sino porque dejaron de ser importantes. Eso introduce una posibilidad más inquietante. El sistema no colapsó, fue abandonado, no de forma inmediata, no con una ruptura visible, sino con una pérdida gradual de prioridad, como si aquello que exigía las líneas hubiera dejado de necesitarlas. Y cuando eso ocurre, el trabajo pierde sentido, pero no inmediatamente. Durante un tiempo, los hombres siguen, repiten, mantienen, corrigen incluso sin recibir nuevas instrucciones. Eso es lo que hacen los sistemas que han funcionado demasiado tiempo. Siguen operando incluso cuando su propósito ha desaparecido, y ahí es donde aparece la última grieta. Si las líneas eran un mensaje, y ese mensaje dejó de ser corregido, entonces alguien dejó de leer. No hubo una respuesta final, no hubo un cierre, solo una ausencia. El desierto quedó intacto, las líneas permanecieron, pero la relación que les daba sentido desapareció. Y eso nos deja frente a la pregunta que ya no puede evitarse. No quién las hizo, no cómo las hicieron, sino por qué continuaron haciéndolas, incluso cuando nadie parecía responder, porque eso es lo verdaderamente peligroso. Un sistema que exige trabajo sin devolver significado. Un sistema donde la ejecución continúa, aunque la mirada haya desaparecido. Y si eso fue posible una vez, entonces la pregunta no pertenece solo al pasado, pertenece a cualquier lugar donde los hombres sigan trabajando. Para una mirada que no pueden ver, las correcciones no eran el final del proceso, eran la prueba de que el proceso seguía activo, porque una línea corregida no es una línea terminada, es una línea evaluada y de vuelta al sistema. Y eso significa que el trabajo nunca perteneció a quienes lo ejecutaban, solo pasaba por sus manos. Lo más inquietante no es que alguien observara, es que ese alguien esperaba algo específico. Las correcciones no buscan embellecer, no buscan mejorar desde un criterio humano, buscan ajustar, alinear, forzar el trazo hacia una forma que ya existía antes de que el primer trabajador tocara la piedra. Eso implica un diseño previo, pero no un diseño simbólico, no una figura nacida de la imaginación colectiva. Un diseño técnico, medible, reproducible, capaz de ser evaluado con criterios que no dependen de quien lo dibuja. Y en ese punto, el desierto deja de ser un espacio ritual. Se convierte en una superficie de ejecución. Cada línea no es una expresión. Es una instrucción cumplida. Cada figura no es un símbolo, es el resultado de múltiples órdenes coordinadas. Y cada corrección es una señal de que el sistema no tolera desviaciones. Eso cambia el papel de quienes trabajaban allí. No eran creadores, eran operadores. Operadores dentro de un sistema que no controlaban, que no comprendían por completo y que, sin embargo, estaban obligados a sostener. En ciertos sectores, la repetición de líneas paralelas crea algo aún más perturbador. No son trazos únicos, son duplicaciones, como si una misma instrucción hubiera sido ejecutada más de una vez, con ligeras variaciones. Eso no es decoración, es verificación. Cuando un sistema repite una estructura, no lo hace por estética, lo hace para confirmar, para comparar, para asegurarse de que el resultado se mantiene dentro de un margen aceptable. Eso introduce una nueva capa. No solo había supervisión, había control de calidad, y el control de calidad implica algo más profundo que la observación. Implica estándar, un modelo que define lo correcto y lo incorrecto, un límite que no puede cruzarse, y ese límite no estaba en manos de quienes trazaban las líneas, estaba en manos de quienes las evaluaban. En ese momento, el desierto deja de parecer un lugar sagrado, empieza a parecer un sistema de producción, un sistema donde el suelo es el soporte, los hombres son la fuerza de trabajo, y el diseño es la única verdad que importa. Pero hay algo que no encaja del todo.
Si esto era un sistema de producción, ¿qué se estaba produciendo? Las líneas no generan alimento, no almacenan agua, no protegen del entorno, no ofrecen una ventaja inmediata para quienes viven en el suelo. Entonces, ¿por qué sostenerlas durante generaciones? La respuesta no está en el uso directo, está en la función indirecta. Las líneas no servían a quienes las hacían, servían a quien las necesitaba visibles. Y eso nos obliga a mirar de nuevo las trayectorias largas, rectas, imposibles de recorrer sin perder dirección. No son caminos humanos, no conectan recursos evidentes, no optimizan desplazamientos, ignoran el terreno. Eso solo tiene sentido si el terreno no es el punto de referencia. Si el punto de referencia está arriba, desde arriba, la recta es perfecta. Desde arriba, la continuidad importa más que el esfuerzo. Desde arriba, una línea no es un trayecto, es un dato, y cuando varias líneas se organizan en relación entre sí, dejan de ser simples trazos, se convierten en información estructurada. En ese punto el desierto ya no es un lugar, es un lenguaje que no se escribe con palabras, sino con distancias, ángulos, proporciones. Un lenguaje que no puede leerse caminando, solo observando desde la posición correcta, y eso redefine todo, porque si es un lenguaje, entonces tiene destinatario, y ese destinatario no está en el suelo. Los hombres que trabajaban no necesitaban entenderlo, solo necesitaban mantenerlo. Eso explica la persistencia. No era devoción, era obligación, no era inspiración, era mantenimiento. Un sistema que no puede detenerse sin dejar de cumplir su función. En algunos puntos, las líneas muestran señales de deterioro que no fueron corregidas, no porque no pudieran, sino porque dejaron de ser importantes. Eso introduce una posibilidad más inquietante. El sistema no colapsó, fue abandonado, no de forma inmediata, no con una ruptura visible, sino con una pérdida gradual de prioridad, como si aquello que exigía las líneas hubiera dejado de necesitarlas. Y cuando eso ocurre, el trabajo pierde sentido, pero no inmediatamente. Durante un tiempo, los hombres siguen, repiten, mantienen, corrigen incluso sin recibir nuevas instrucciones. Eso es lo que hacen los sistemas que han funcionado demasiado tiempo. Siguen operando incluso cuando su propósito ha desaparecido. Y ahí es donde aparece la última grieta. Si las líneas eran un mensaje y ese mensaje dejó de ser corregido, entonces alguien dejó de leer. No hubo una respuesta final, no hubo un cierre, solo una ausencia. El desierto quedó intacto, las líneas permanecieron, pero la relación que les daba sentido desapareció. Y eso nos deja frente a la pregunta que ya no puede evitarse. No quién las hizo, no cómo las hicieron, sino por qué continuaron haciéndolas, incluso cuando nadie parecía responder. Porque eso es lo verdaderamente peligroso. Un sistema que exige trabajo sin devolver significado. Un sistema donde la ejecución continúa, aunque la mirada haya desaparecido. Y si eso fue posible una vez, entonces la pregunta no pertenece solo al pasado, pertenece a cualquier lugar donde los hombres sigan trabajando, para una mirada que no pueden ver. La ausencia no fue inmediata, fue más peligrosa que eso, porque cuando la mirada desaparece, el sistema no se detiene de golpe. No hay una señal clara, no hay una orden final, solo una disminución imperceptible en la presión, un silencio que no se reconoce como tal. Y mientras tanto, el trabajo continúa. Las líneas siguieron trazándose, no con la misma precisión, no con la misma urgencia, pero siguieron. Los hombres continuaron retirando piedras, manteniendo trayectorias, repitiendo patrones que ya no estaban siendo corregidos con la misma severidad, y eso introduce una fractura invisible. Por primera vez, el error dejó de importar, no porque los trabajadores decidieran fallar, sino porque nadie parecía estar mirando. Ese cambio es casi imperceptible al inicio, una ligera desviación, un ángulo que ya no se corrige con exactitud, una línea que se prolonga más de lo necesario,
nada lo suficientemente grave como para detener el sistema, pero suficiente para alterarlo. Y cuando esas pequeñas desviaciones se acumulan, ocurre algo inevitable. El diseño comienza a degradarse, no de forma caótica, no como un colapso violento, sino como una pérdida de tensión, como si la estructura que sostenía la precisión dejara de ejercer presión, y sin esa presión, el sistema no se rompe, se relaja. Eso es más peligroso, porque un sistema relajado no se percibe como fallido, se percibe como suficiente. Las figuras siguen existiendo, las líneas siguen siendo visibles, el desierto sigue mostrando una forma, pero esa forma ya no responde al mismo estándar, ya no es corregida con la misma exigencia, y eso significa que algo esencial ha cambiado, no en el suelo, arriba. Durante generaciones, la precisión no fue una elección humana, fue una imposición, un límite externo que obligaba a mantener la coherencia del sistema. Pero cuando ese límite desaparece, los hombres no se liberan inmediatamente, siguen operando dentro de él. Eso es lo que hacen las estructuras que han durado demasiado tiempo. Sobreviven a su propia función. En algunos sectores las líneas comienzan a cruzarse sin la misma lógica. No es desorden total, es algo más inquietante, una lógica incompleta, como si quienes trazaban recordaran las reglas, pero ya no supieran exactamente por qué eran necesarias. Eso cambia la naturaleza del trabajo. Deja de ser ejecución precisa y se convierte en repetición. Y la repetición sin comprensión tiene un destino inevitable, la distorsión. En las últimas fases del sistema, algunas figuras pierden proporción, no de manera evidente desde el suelo, pero sí cuando se observa el conjunto. Las líneas ya no mantienen la misma relación exacta. Los ángulos ya no responden a un patrón uniforme. Eso no es error humano aislado, es ausencia de corrección. Es la prueba de que la supervisión ya no está operando. Y sin supervisión, el sistema revela su verdad más incómoda. Nunca fue autónomo, siempre dependió de algo externo. Los hombres no habían aprendido a sostener el diseño, habían aprendido a obedecerlo. Y cuando la orden deja de llegar, lo único que queda es el hábito. Eso explica por qué el sistema no colapsa de inmediato. Se diluye, se estira en el tiempo, se convierte en una versión cada vez más débil de sí mismo, hasta que finalmente deja de producir. Pero incluso en ese punto, hay algo que no encaja, porque algunas líneas quedan incompletas, no abandonadas desde el inicio, no ignoradas, comenzadas y detenidas a mitad de ejecución. Eso es distinto. Eso no es relajación, es interrupción. Alguien empezó el trabajo y no lo terminó. Eso nunca había ocurrido antes. Mientras el sistema estaba activo, cada línea, cada figura, cada trazo, seguía un principio claro, continuidad hasta completar la instrucción. Pero aquí, por primera vez, la continuidad se rompe, y eso no puede explicarse solo por la ausencia de supervisión. Implica algo más, implica que incluso la estructura interna comenzó a fallar, que quienes ejecutaban ya no solo estaban sin dirección, estaban perdiendo la capacidad de sostener el proceso, tal vez por agotamiento, tal vez por pérdida de sentido, tal vez porque el sistema que los había organizado durante generaciones dejó de ofrecer cualquier forma de retorno. Y en ese punto, el desierto deja de ser una herramienta, se convierte en un vestigio, un sistema detenido, pero no destruido. Las líneas permanecen, las figuras siguen ahí, pero ya no funcionan, ya no son corregidas, ya no son mantenidas, ya no son necesarias, y eso es lo más inquietante, porque significa que durante siglos, generaciones enteras, trabajaron para sostener algo que no les pertenecía y que cuando dejó de ser útil para quien lo observaba, simplemente fue abandonado, sin explicación, sin cierre, sin respuesta. Y eso nos devuelve a la pregunta inicial, pero ahora con un peso distinto. No solo quién las hizo, no solo para quién fueron hechas, sino qué ocurre cuando una civilización entera organiza su esfuerzo alrededor de una mirada que no puede responder. Porque en Nazca eso ya ocurrió. Un sistema completo fue construido, mantenido y finalmente abandonado, sin que quienes lo sostenían llegaran a comprender completamente su propósito. Y esa es la última capa del problema. No es solo un misterio arqueológico, es un modelo de cómo el trabajo humano puede ser dirigido,
sostenido y agotado, sin necesidad de comprensión, solo con la promesa implícita de que alguien, en algún lugar, está mirando. Y cuando esa mirada desaparece, lo único que queda es el rastro, líneas que cruzan el desierto, figuras que nadie puede ver desde el suelo, y una pregunta que ya no pertenece solo al pasado. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un sistema cuando quienes lo mantienen nunca reciben respuesta? Las líneas no desaparecieron cuando el sistema terminó. Ese es el último engaño, porque lo que desapareció no fue el trazado, fue la necesidad. Y cuando la necesidad desaparece, lo que queda ya no es función, es memoria, pero una memoria incompleta, deformada, incapaz de explicar por qué empezó. El desierto conservó la forma, pero perdió el significado. Durante un tiempo, las generaciones posteriores siguieron mirando esas líneas como algo heredado, no como algo comprendido. Las caminaron, las repitieron en relatos, las integraron en una memoria que ya no tenía acceso al origen. Eso es lo que ocurre cuando un sistema sobrevive a su propósito. Se convierte en tradición, y la tradición protege, pero también oculta, porque nadie admite fácilmente que está manteniendo algo que no entiende. Así comenzó la reinterpretación. Las líneas dejaron de ser instrucciones y empezaron a parecer símbolos. Lo que había sido ejecución se transformó en ritual. Lo que había sido control se convirtió en mito, y lo que había sido supervisión externa se tradujo en una presencia superior imposible de cuestionar, no porque fuera verdadera, sino porque era necesaria. Cuando una estructura pierde su función original, necesita otra para sobrevivir, y la más eficaz es la explicación sagrada. No exige pruebas, no requiere coherencia técnica, solo necesita repetirse. Así, el sistema cambió de forma sin desaparecer. Las líneas ya no eran corregidas, pero seguían siendo respetadas. Ya no eran mantenidas con precisión, pero tampoco eran destruidas. Permanecían como si su sola existencia justificara su continuidad. Eso es lo más peligroso de un sistema antiguo. No necesita funcionar para seguir imponiendo comportamiento. En ciertos sectores, el desgaste natural empezó a borrar partes del trazado, el viento, la arena, el tiempo, y sin embargo, no hubo un intento sistemático de restauración. No como antes, no con la misma urgencia. Eso confirma algo que ya se insinuaba. El sistema había perdido su supervisor, y sin supervisor, la restauración deja de ser obligación, se vuelve opcional, y lo opcional, en una estructura que dependía de la precisión, es el principio del olvido. Pero el olvido no es limpio, no borra todo, deja fragmentos, fragmentos que se reinterpretan, fragmentos que se reorganizan, fragmentos que se convierten en prueba de algo que ya no puede demostrarse. Y ahí es donde el peligro alcanza su forma más estable, porque cuando no queda nadie que pueda explicar el origen, cualquier explicación puede imponerse. Así, las líneas sobrevivieron, no como lo que fueron, sino como lo que resultaba útil creer que eran: calendarios, caminos rituales, mapas simbólicos. Cada nueva interpretación alejaba más la estructura de su función original, y con cada generación, la distancia entre lo que eran y lo que se creía que eran se volvía irreversible. Eso no es un error, es un mecanismo. Un sistema que pierde su propósito no desaparece, se redefine, pero en esa redefinición algo se pierde para siempre, la relación con quien lo necesitaba, porque si las líneas fueron hechas para ser vistas y dejaron de serlo, entonces lo que queda ya no es comunicación, es eco, un eco que no recibe respuesta, un mensaje que sigue existiendo, sin destinatario, y eso transforma completamente la pregunta. Ya no es solo quién las hizo, ni siquiera para quién, es algo más incómodo. ¿Qué ocurre cuando un mensaje sobrevive a quien debía leerlo? En Nazca, esa situación no es teórica, es visible. Las líneas siguen ahí, las figuras siguen extendiéndose sobre el desierto, pero no cumplen ninguna función activa. No guían, no conectan, no responden, solo existen. Y en esa existencia hay una contradicción que no puede ignorarse, porque todo lo que requiere tanto esfuerzo humano normalmente tiene un propósito proporcional.
Aquí no. Aquí el esfuerzo fue masivo, sostenido, preciso, y el resultado final quedó sin uso. Eso obliga a considerar algo que rara vez se acepta, que el valor del sistema no estaba en su resultado visible, sino en el hecho de mantenerlo activo. El trabajo era el objetivo, no el producto, porque mientras el sistema funcionaba, mantenía a toda una población dentro de una lógica de ejecución, una lógica donde la obediencia no se cuestiona porque está integrada en la estructura misma del trabajo, y eso es lo que sobrevive más allá del sistema, no las líneas, la forma de organizar el esfuerzo humano. Nazca no es solo un misterio antiguo, es una demostración de que es posible dirigir generaciones enteras hacia un objetivo que no comprenden, siempre que ese objetivo esté envuelto en una estructura que no puede cuestionarse desde dentro. Y cuando esa estructura desaparece, lo que queda no es rebelión, es inercia. Durante un tiempo, los hombres siguen, repiten, mantienen, aunque ya no haya nadie mirando, aunque ya no haya correcciones, aunque ya no haya respuesta. Y ese es el punto final del sistema, no el momento en que se construyó la última línea, sino el momento en que nadie pudo explicar por qué debía construirse la siguiente. Porque ahí, por primera vez, aparece la posibilidad de detenerse. Pero incluso esa posibilidad llega tarde, porque el sistema ya ha dejado algo más profundo, ha enseñado a trabajar sin necesidad de comprender, y ese aprendizaje no desaparece con el sistema, permanece, se adapta, se traslada. Por eso, la verdadera pregunta nunca fue solo sobre Nazca, fue siempre más amplia. Si una civilización puede sostener un sistema así durante generaciones, ¿cuántos sistemas similares han existido sin dejar un rastro visible? Y más importante aún, ¿cuántos siguen existiendo ahora, basados en la misma lógica invisible, donde el trabajo continúa, no porque alguien responda, sino porque nadie dentro del sistema puede dejar de hacerlo? No fue el desierto lo que produjo el silencio, fue la ausencia de respuesta lo que lo volvió insoportable. Durante demasiado tiempo, cada corrección había funcionado como una prueba de presencia, un leve ajuste en el trazo, una desviación rectificada, una línea reordenada. Todo indicaba que alguien seguía observando. No hacía falta verlo. Bastaba con saber que el error no quedaría sin respuesta. Eso mantenía el sistema en tensión. Pero cuando las correcciones dejaron de llegar, el silencio no se reconoció de inmediato como abandono. Se interpretó como demora, y la demora es el último mecanismo que mantiene vivo un sistema que ya no existe. Los hombres siguieron trabajando, no porque recibieran nuevas instrucciones, sino porque las antiguas aún no habían sido anuladas. Nadie había dicho que debían detenerse, nadie había retirado la autoridad, y mientras la autoridad no desaparece de forma explícita, el trabajo continúa. Ese es el reflejo más profundo de una estructura interiorizada, obedecer incluso en ausencia de confirmación. Al principio, nada parecía distinto. Las líneas seguían trazándose, las trayectorias mantenían su dirección, las figuras continuaban expandiéndose sobre el desierto, pero había una diferencia casi imperceptible. La corrección tardaba, luego dejó de llegar, y cuando eso ocurrió, apareció algo que el sistema nunca había permitido: el error sin consecuencia. Primero fue mínimo, una desviación apenas visible, un ángulo que no se ajustó con precisión absoluta. Nadie detuvo el trabajo, nadie corrigió el tramo, y lo más importante, no ocurrió nada. Ese fue el primer quiebre, no en la estructura visible, sino en la lógica interna, porque mientras el error es castigado o corregido, el sistema se mantiene intacto, pero cuando el error pasa sin respuesta, se convierte en posibilidad, y cuando se convierte en posibilidad, empieza a repetirse. Poco a poco, las desviaciones se acumularon, no de forma caótica, sino como una pérdida gradual de exigencia. Las líneas seguían siendo rectas, pero ya no perfectas. Las intersecciones seguían existiendo, pero ya no obedecían con exactitud absoluta. Eso no es fallo humano, es ausencia de supervisión, y esa ausencia cambia todo, porque el sistema nunca fue autónomo, nunca dependió de la capacidad de quienes lo ejecutaban, dependía de la presión externa que definía qué era correcto. Sin esa presión,
Lo único que queda es el hábito, y el hábito no sostiene la precisión indefinidamente. En algunos sectores, las líneas comenzaron a superponerse sin la misma lógica. No era desorden total, era algo más inquietante, una coherencia incompleta, como si quienes trazaban recordaran las reglas, pero ya no supieran exactamente por qué debían aplicarlas. Eso transforma el trabajo, deja de ser ejecución consciente y se convierte en repetición mecánica. Y toda repetición sin comprensión tiene un destino inevitable: la distorsión. Las figuras más recientes pierden proporción, no lo suficiente como para dejar de ser reconocibles, pero sí lo suficiente como para revelar que algo se ha debilitado. Los ángulos ya no se repiten con exactitud, las distancias ya no responden al mismo patrón. Eso no ocurre en un sistema activo, ocurre cuando el sistema ha perdido su referencia. En ese momento, la pregunta ya no es quién dirige, es si alguien sigue dirigiendo, y la respuesta empieza a ser evidente. No, pero el trabajo no se detiene inmediatamente. Eso es lo más inquietante, porque demuestra que la obediencia no dependía solo de la vigilancia, dependía de algo más profundo, de la estructura misma del comportamiento. Durante generaciones, los hombres habían aprendido a trabajar bajo la suposición de que alguien observaba. Esa suposición no desaparece en un instante, permanece incluso cuando ya no es cierta, y mientras permanece, el sistema sigue funcionando, pero cada vez con menos precisión, cada vez con menos coherencia, hasta que finalmente aparece algo que antes era impensable: líneas incompletas, no erosionadas, no destruidas, iniciadas y abandonadas. Ese es el signo definitivo, porque una línea sin terminar no es un error técnico, es una interrupción del proceso. Alguien comenzó el trabajo y decidió no continuar. Eso nunca había ocurrido antes. Mientras el sistema estaba activo, toda línea debía completarse. La continuidad era obligatoria. Pero ahora, por primera vez, la continuidad se rompe sin consecuencia. Y cuando eso ocurre, el sistema ha terminado, no en el momento en que se traza la última línea completa, sino en el momento en que una línea queda sin terminar y nadie exige que se continúe. Ese es el verdadero final. No hay colapso visible, no hay destrucción, solo una pérdida de obligación. Las herramientas dejan de usarse, los espacios quedan vacíos, el desierto deja de ser superficie de ejecución y vuelve a ser simplemente desierto, pero las líneas permanecen, y en esa permanencia hay algo que no desaparece: la prueba. Prueba de que durante generaciones una estructura invisible logró organizar el esfuerzo humano con una precisión que no dependía de la comprensión. Prueba de que la obediencia puede sostenerse sin explicación, siempre que exista la percepción de una mirada superior. Y prueba de que, cuando esa mirada desaparece, el sistema no se derrumba, se agota, se enfría, se olvida. Ese es el destino final de Nazca, no la destrucción, la irrelevancia. Las líneas no fueron borradas, fueron dejadas atrás, y eso es más inquietante que cualquier catástrofe, porque significa que todo ese esfuerzo, toda esa precisión, toda esa continuidad dejó de ser necesaria sin explicación. Y cuando eso ocurre, la pregunta cambia por última vez: no quién las hizo, no para quién, sino qué tipo de sistema puede exigir tanto durante tanto tiempo y desaparecer sin dejar instrucciones finales, porque ese tipo de sistema no depende de su presencia, depende de la creencia en su presencia, y mientras esa creencia existe, el trabajo continúa, hasta que un día, sin aviso, nadie puede seguir explicando por qué. Y cuando ya nadie pudo explicarlo, el sistema no desapareció del todo. Eso es lo más difícil de aceptar, porque lo que terminó en el desierto no fue simplemente la construcción de líneas, fue algo más profundo, la necesidad que las justificaba. Y cuando una necesidad desaparece sin explicación, no deja un vacío limpio, deja un residuo que se infiltra en la forma en que las personas siguen actuando. Durante generaciones, los hombres habían aprendido a trabajar bajo una lógica precisa, ejecutar sin ver el resultado completo, corregir sin entender del todo el error, continuar sin esperar una respuesta inmediata. Esa lógica no desaparece en el instante en que el sistema deja de operar, permanece, se convierte
en hábito, y el hábito es más resistente que cualquier orden. Al principio, ese residuo era invisible. Las líneas ya no se trazaban con la misma intensidad, pero la idea de que debían existir no desapareció de inmediato. No había una explicación clara de por qué habían sido hechas, pero tampoco había una razón suficiente para descartarlas. Ese es el estado más inestable de cualquier sistema, cuando ya no se comprende, pero tampoco se cuestiona. En ese punto comienza la transformación. Las líneas dejan de ser instrucciones y empiezan a parecer otra cosa, no porque alguien las redefina de forma consciente, sino porque la mente humana no tolera el vacío de significado. Donde antes había función, ahora debe haber interpretación. Y la interpretación no busca precisión, busca estabilidad. Así, lo que había sido ejecución técnica empieza a reinterpretarse como símbolo. Lo que había sido control comienza a percibirse como ritual. Y lo que había sido supervisión externa se convierte en presencia superior, no porque sea verdadero, sino porque es necesario para llenar el vacío. Ese es el momento en que el sistema cambia de forma sin desaparecer. Ya no exige precisión absoluta, ya no corrige desviaciones, pero sigue influyendo, sigue condicionando la manera en que se observa el entorno, sigue determinando qué merece respeto y qué no. Las líneas no se borran, se preservan, no por su función original, sino por la imposibilidad de ignorarlas. Y en esa preservación hay algo inquietante, porque implica que el sistema ha perdido su propósito, pero no su autoridad simbólica. En algunos sectores, el desgaste comienza a borrar fragmentos del trazado, el viento desplaza la arena, el tiempo suaviza los bordes, la claridad de las líneas se debilita, y sin embargo, no hay un esfuerzo sistemático por restaurarlas. Eso confirma algo esencial. La obligación ha desaparecido. Lo que antes era una exigencia ahora es una opción. Y lo opcional, en una estructura que dependía de la precisión, es el principio del olvido. Pero el olvido no ocurre de forma total. Deja fragmentos. Fragmentos que se reinterpretan. Fragmentos que se integran en nuevas narrativas. Fragmentos que empiezan a significar algo distinto de lo que significaban antes. Y en ese proceso, la distancia entre el origen y la interpretación se vuelve irreversible. Las líneas sobreviven, pero ya no son lo que eran. Se convierten en prueba de algo que nadie puede demostrar. Y eso es más peligroso que la desaparición, porque cuando una estructura pierde su función original, pero mantiene su presencia, puede ser utilizada para justificar cualquier cosa. Ese es el punto en el que Nazca deja de ser solo un vestigio. Se convierte en un símbolo abierto, abierto a interpretaciones que no pueden ser verificadas, abierto a relatos que no pueden ser corregidos, abierto a significados que no tienen límite. Y cuando eso ocurre, la pregunta original se distorsiona. Ya no se pregunta para quién fueron hechas, se pregunta qué significan. Y esa es una pregunta más cómoda, pero menos precisa, porque evita la estructura que las hizo posibles, evita la relación entre quienes ejecutaban y aquello que exigía la ejecución, evita la idea de que todo el sistema pudo haber existido sin necesidad de comprensión por parte de quienes lo sostenían. Pero esa idea no desaparece, permanece en silencio, como una capa que no se ve, pero que sostiene todo lo demás. Nazca no es solo un conjunto de líneas, es la evidencia de que una civilización puede organizar su esfuerzo alrededor de un objetivo que no comprende completamente, siempre que ese objetivo esté respaldado por una estructura que no puede cuestionarse desde dentro. Y eso es lo que sobrevive, no el trazado, no la figura, la lógica, una lógica donde la ejecución no necesita explicación, donde la repetición sustituye al sentido, donde la ausencia de respuesta no detiene el trabajo, solo lo prolonga. Esa lógica no se queda en el desierto, se traslada, se adapta, se integra en otras formas, y ahí es donde el problema deja de ser histórico, se vuelve universal, porque si una estructura así pudo sostenerse durante generaciones, entonces no depende del lugar ni del tiempo, depende de la forma en que los humanos responden a la autoridad invisible, y esa forma no ha cambiado. Eso nos devuelve, finalmente, a la pregunta más peligrosa:
no quién las hizo, no cómo, sino qué tipo de sistema puede sostenerse sin necesidad de explicación y desaparecer sin dejar instrucciones finales, porque ese tipo de sistema no depende de su presencia real, depende de la creencia en su presencia, y mientras esa creencia exista, el trabajo continúa, incluso cuando ya no hay nadie mirando. Ese es el legado más inquietante de Nazca, no las líneas, no las figuras, sino la demostración de que no hace falta una mirada constante para que los hombres sigan actuando como si la hubiera, y en ese momento, cuando la ejecución continúa sin respuesta, el sistema, aunque invisible, sigue existiendo. Y si el sistema puede seguir existiendo sin ser visible, entonces nunca desaparece del todo. Esa es la conclusión que el desierto no pronuncia, pero deja inscrita en cada línea que aún permanece, porque lo que terminó en Nazca no fue únicamente una actividad material, no fue solo el acto de trazar, fue la necesidad que obligaba a trazar, y cuando una necesidad desaparece sin dejar explicación, no se lleva consigo todo lo que produjo, deja residuos, residuos que no siempre son visibles en la tierra, pero que persisten en la forma de actuar. Durante generaciones, los hombres habían aprendido algo muy específico: ejecutar sin comprender el conjunto, corregir sin cuestionar el criterio, continuar sin esperar una respuesta inmediata. Esa forma de operar no depende del desierto, no depende de las líneas, depende de la estructura que la hizo necesaria, y esa estructura, una vez interiorizada, no se disuelve con facilidad. Al principio, la ausencia de supervisión no fue suficiente para detener el sistema. La inercia lo sostuvo, la repetición mantuvo la forma, la costumbre reemplazó a la orden, y durante ese tiempo, lo que había sido una imposición externa empezó a convertirse en una práctica interna. Eso es lo que transforma un sistema en algo más duradero, cuando ya no necesita imponerse. En ese momento, el control deja de venir desde arriba, empieza a operar desde dentro. Los hombres no necesitan ver a quien observa, solo necesitan comportarse como si esa mirada existiera, y ese como si es suficiente para sostener la estructura durante un tiempo sorprendentemente largo, pero no indefinidamente, porque incluso los sistemas más internalizados requieren una mínima confirmación, una señal ocasional que valide que el esfuerzo tiene destinatario, que la ejecución no ocurre en el vacío, y cuando esa señal desaparece por completo, algo comienza a cambiar, no de forma abrupta, de forma gradual. Primero aparece la duda, no una duda abierta, no una ruptura visible, una duda silenciosa, un pequeño desplazamiento en la forma de ejecutar, una decisión que ya no se ajusta exactamente al patrón, nada lo suficientemente evidente como para detener el sistema, pero suficiente para debilitarlo. Después aparece la variación. Las líneas, si aún se trazan, ya no responden con la misma precisión. Las proporciones cambian ligeramente. Las intersecciones pierden exactitud. No porque los hombres hayan olvidado cómo hacerlo, sino porque ya no sienten la misma presión para hacerlo perfectamente. Y sin presión, la perfección deja de ser obligatoria. Finalmente aparece el abandono, no como una decisión colectiva, como una acumulación de interrupciones. Un grupo deja de continuar, otro deja de corregir, otro simplemente no vuelve. Y el sistema que antes respondía a cada desviación, ahora permanece en silencio. Ese silencio confirma lo que nadie había declarado. La estructura externa ha desaparecido, pero lo que queda no es vacío, es una forma incompleta de lo que existió. Nazca, en ese punto, deja de ser un sistema activo y se convierte en un registro, no un registro intencional, un registro involuntario de cómo funciona una estructura de control cuando alcanza su punto máximo y cómo se disuelve cuando pierde su fuente. Las líneas permanecen, pero ya no cumplen función, no organizan el trabajo, no exigen continuidad, no generan respuesta y sin embargo siguen ahí. Eso es lo que las vuelve inquietantes. No son solo restos, son evidencia, evidencia de que durante generaciones enteras
El esfuerzo humano pudo ser dirigido con una precisión extrema sin necesidad de comprensión completa por parte de quienes lo ejecutaban. Evidencia de que la obediencia puede sostenerse no por la presencia constante de una autoridad, sino por la creencia en su presencia, y evidencia de que, cuando esa creencia empieza a debilitarse, el sistema no colapsa de inmediato, se degrada, se diluye, se transforma en otra cosa, pero esa transformación no elimina lo aprendido, lo conserva, y eso es lo que convierte a Nazca en algo más que un vestigio arqueológico. Lo convierte en un modelo que muestra una posibilidad inquietante, que el trabajo humano puede organizarse alrededor de una función invisible, que la autoridad puede operar sin mostrarse y que la ejecución puede continuar incluso cuando la respuesta ha desaparecido. Y esa posibilidad no está limitada al desierto, no depende de las líneas, depende de la relación entre quienes ejecutan y aquello que creen que los observa. Eso es lo que permanece, no el trazado, no la figura, la lógica, una lógica donde la acción no necesita explicación inmediata, donde la continuidad no requiere confirmación constante, donde la ausencia de respuesta no detiene el proceso, solo lo prolonga, y ahí es donde la pregunta final adquiere su forma más incómoda. No quién hizo las líneas, no para quién, sino qué tipo de sistema puede sostenerse únicamente sobre la percepción de una mirada. Porque si esa percepción es suficiente, entonces la presencia real deja de ser necesaria, y cuando la presencia deja de ser necesaria, el sistema ya no depende de quien observa, depende de quienes siguen actuando como si lo hiciera. Nazca demuestra que eso es posible, y esa demostración no pertenece solo al pasado, pertenece a cualquier estructura donde el trabajo continúa, aunque nadie pueda confirmar quién lo necesita, porque en ese momento, aunque no haya nadie mirando, la línea sigue trazándose, y cuando la línea sigue trazándose, sin necesidad de que alguien la observe, el sistema alcanza su forma más peligrosa, porque en ese punto ya no necesita justificarse, ya no necesita demostrar su propósito, ya no necesita responder, solo necesita continuar. Nazca no llegó completamente a ese estado, se detuvo antes, se desgastó, perdió su centro, pero dejó algo más importante que el propio sistema, dejó el mecanismo expuesto, un mecanismo donde la ejecución puede separarse del significado y aún así mantenerse. Eso es lo que convierte al desierto en algo más que un archivo antiguo, lo convierte en una advertencia incompleta, porque todo lo que ocurrió allí puede repetirse sin dejar líneas, puede repetirse sin geometría visible, puede repetirse sin desierto, solo necesita una condición, que quienes participan no tengan acceso completo al propósito, pero sí a la obligación. Esa combinación es suficiente, suficiente para sostener el trabajo, suficiente para impedir la interrupción, suficiente para hacer que la continuidad parezca natural, incluso cuando ha dejado de tener sentido. En Nazca, esa continuidad se sostuvo durante generaciones, no porque todos entendieran, sino porque ninguno podía ver el conjunto completo, y esa es la clave que permanece, el conocimiento fragmentado, la ejecución distribuida, la imposibilidad de reconstruir el diseño total desde una sola posición. Eso impide la duda, porque la duda necesita perspectiva, y sin perspectiva, lo único que queda es la tarea inmediata. Eso es lo que hacían los hombres en el desierto. No construían figuras, cumplían segmentos, no creaban significado, mantenían dirección, no buscaban respuesta, evitaban desviarse, y mientras esa estructura se mantuvo, el sistema fue estable. No perfecto, estable, pero cuando la señal desapareció, cuando la corrección dejó de llegar, esa estabilidad comenzó a deshacerse, no porque alguien decidiera detenerse, sino porque, por primera vez, detenerse se volvió posible. Ese es el punto que cambia todo, porque un sistema no se define solo por lo que obliga, sino por lo que impide, y en Nazca, durante siglos,
Lo que estaba impedido era la interrupción. Cuando esa barrera desaparece, el sistema pierde su forma, pero no desaparece sin dejar rastro, deja comportamiento, deja una forma de responder al trabajo que no necesita explicación inmediata, y esa forma puede trasladarse, puede aparecer en otros contextos, puede operar sin dejar evidencia visible. Eso es lo que convierte a Nazca en algo inquietante, no por lo que fue, sino por lo que demuestra. Demuestra que es posible organizar el esfuerzo humano alrededor de una función invisible. Demuestra que la autoridad no necesita mostrarse para ser efectiva. Demuestra que la ejecución puede continuar incluso cuando la respuesta ha desaparecido. Y demuestra algo aún más difícil de aceptar, que los hombres pueden sostener ese sistema, sin saber exactamente por qué. Eso redefine la pregunta final. Ya no es solo para quién fueron hechas las líneas, es por qué fue suficiente no saberlo. ¿Por qué fue suficiente asumir que había un destinatario? ¿Por qué fue suficiente creer en una mirada, aunque no hubiera prueba constante de su presencia? Porque si esa creencia fue suficiente una vez, entonces no pertenece a ese lugar, pertenece a la forma en que los humanos organizan el significado. Nazca no necesita repetirse como paisaje, puede repetirse como estructura. Y una estructura así no deja necesariamente marcas en la tierra, deja continuidad, deja tareas que siguen ejecutándose sin revisión completa, deja sistemas donde nadie puede ver el conjunto, pero todos mantienen su parte. Eso es lo que sobrevive, no el trazo, la lógica del trazo. Y esa lógica tiene una propiedad que la hace peligrosa, no depende de su origen. Puede activarse en cualquier momento, siempre que se cumplan las condiciones: fragmentación del conocimiento, distribución del trabajo, ausencia de perspectiva total y una autoridad que no necesita mostrarse, solo ser asumida. Cuando esas condiciones se alinean, el sistema no necesita empezar desde cero, simplemente se activa, como si siempre hubiera estado ahí. Nazca fue una de sus formas visibles, pero no necesariamente la única, y eso nos deja en el borde de la última conclusión. No una respuesta, una limitación. No podemos saber con certeza quién observaba, no podemos demostrar quién necesitaba las líneas, pero podemos ver el resultado. Podemos ver lo que ocurre cuando una estructura así se sostiene durante suficiente tiempo, y podemos reconocer sus elementos. Eso es todo lo que el desierto permite. No explica, no responde, solo muestra lo suficiente para que la pregunta no pueda cerrarse. Porque si las líneas fueron hechas para una mirada que no respondía, y aún así continuaron durante generaciones, entonces el verdadero sistema no estaba fuera, estaba dentro. Dentro de la forma en que el trabajo se organiza, dentro de la forma en que la obediencia se sostiene, dentro de la forma en que la ausencia de respuesta no detiene la acción. Y en ese punto, la pregunta deja de ser histórica, se vuelve inmediata, porque cada vez que una tarea continúa, sin que nadie pueda explicar completamente por qué, cada vez que una estructura se mantiene, sin que nadie tenga acceso al diseño total, cada vez que la ejecución persiste, aunque la respuesta haya desaparecido, Nazca no está en el pasado, está ocurriendo otra vez. Y si está ocurriendo otra vez, entonces nunca fue solo un lugar, nunca fue únicamente un momento detenido en el desierto, aislado, cerrado, seguro dentro de un pasado que ya no puede repetirse. Fue una forma de organizar el esfuerzo humano sin necesidad de que todos comprendan lo que están sosteniendo. Una estructura donde la coherencia no depende del conocimiento compartido, sino de la obediencia distribuida, donde cada parte funciona sin ver el todo, y precisamente por eso, el todo se mantiene. Nazca no fue una anomalía, fue una ejecución estable. Durante generaciones, cada línea trazada reforzó una idea que no necesitaba ser explicada, que había algo más allá del alcance inmediato, algo que justificaba el trabajo aunque no pudiera ser observado directamente. No hacía falta demostrarlo constantemente, bastaba con que nunca fuera negado. Y esa es la condición más peligrosa de todas, porque un sistema no necesita pruebas constantes para sostenerse.
posible, si nadie tiene acceso suficiente como para refutarlo. Eso es lo que mantuvo la continuidad, no la certeza, la imposibilidad de cuestionarla. Los hombres en el desierto no veían el conjunto, no podían reconstruir la figura completa, no tenían forma de evaluar si lo que hacían tenía sentido global, y en esa limitación el sistema encontraba su estabilidad, porque la duda necesita perspectiva, y la perspectiva estaba fragmentada. Cada grupo ejecutaba una parte, cada individuo cumplía una tarea. Nadie tenía acceso al diseño completo, y sin acceso al diseño, no hay forma de interrumpir el proceso sin romper algo que no se comprende del todo. Eso es lo que impide detenerse, no la obligación directa, la falta de visión suficiente para justificar la interrupción. Nazca funcionó bajo esa lógica durante generaciones, no porque fuera perfecta, porque era suficiente. Suficiente para sostener el trabajo, suficiente para mantener la dirección, suficiente para evitar el colapso. Pero cuando la señal desapareció, cuando las correcciones dejaron de llegar, esa estructura empezó a mostrar su límite, no de forma inmediata, no como una ruptura visible, como una erosión, primero en detalles pequeños, después en decisiones más grandes, finalmente en la posibilidad de detenerse, y ese es el punto donde todo cambia, porque un sistema no se define solo por lo que obliga a hacer, sino por lo que impide dejar de hacer. En Nazca, durante siglos, lo que estaba impedido era la interrupción. Cuando esa barrera desaparece, la estructura pierde su forma, pero no desaparece sin dejar rastro. Deja algo más profundo que cualquier línea, deja comportamiento, deja una forma de relacionarse con el trabajo que no necesita explicación inmediata, deja una disposición a continuar, incluso cuando la razón se ha vuelto difusa, y esa disposición puede trasladarse. No depende del desierto, no depende de las figuras, depende de las condiciones, fragmentación del conocimiento, distribución de la ejecución, ausencia de una visión total y una autoridad que no necesita mostrarse, solo ser asumida. Cuando esas condiciones se repiten, el sistema puede surgir de nuevo, no con las mismas formas, no con las mismas líneas, pero con la misma lógica, y esa lógica no deja necesariamente evidencia visible, no necesita marcar el suelo, puede organizar comportamientos sin dejar rastro físico. Eso es lo que convierte a Nazca en algo más que un caso aislado, lo convierte en un modelo que no se limita a explicar lo que ocurrió, sino que permite reconocer cuándo algo similar puede estar ocurriendo, porque el patrón es claro. Trabajo sostenido sin comprensión completa, continuidad sin respuesta constante, ejecución basada en una estructura que no puede ser cuestionada desde dentro. Ese patrón no pertenece a un tiempo específico, puede aparecer en cualquier momento en que las condiciones lo permitan, y eso es lo que vuelve la pregunta final inevitable, no quién hizo las líneas, no para quién, sino por qué fue suficiente no saberlo, por qué fue suficiente asumir que había un destinatario, por qué fue suficiente creer en una mirada, aunque no hubiera confirmación constante de su presencia, porque si esa creencia fue suficiente una vez, entonces no pertenece a ese lugar, pertenece a la forma en que los humanos organizan el sentido. Nazca no necesita repetirse como paisaje, puede repetirse como estructura, y una estructura así no necesita dejar huellas visibles, solo necesita mantenerse activa, solo necesita que quienes participan no tengan acceso completo al propósito y que, aún así, continúen. Eso es lo que sobrevive, no el trazo, la lógica del trazo, una lógica donde la acción no requiere comprensión total, donde la continuidad no depende de una validación constante, donde la ausencia de respuesta no detiene el sistema, solo lo prolonga, y en ese punto, la pregunta deja de ser histórica, se vuelve inmediata, porque cada vez que una tarea continúa sin que nadie pueda explicar completamente por qué, cada vez que una estructura se mantiene sin que exista una visión total accesible, cada vez que la ejecución persiste aunque la respuesta haya desaparecido, Nazca no está en el pasado, está ocurriendo otra vez, no en el desierto, en la forma en que el trabajo se organiza, en la forma en que la obediencia se sostiene, en la forma en que la ausencia de respuesta no detiene la acción, y en ese momento,
Aunque no haya líneas visibles, aunque no haya figuras trazadas, el sistema sigue activo y la última línea nunca deja de dibujarse. Y si la última línea nunca deja de dibujarse, entonces el final nunca fue un final, fue una transición, no del sistema a su desaparición, sino del sistema visible a una forma que ya no necesita mostrarse, porque lo que Nazca deja al descubierto no es únicamente un enigma sobre el pasado, es una secuencia completa, inicio, estabilidad, dependencia y desplazamiento. El desplazamiento es la parte que no se ve, es lo que ocurre cuando una estructura ha sido lo suficientemente eficaz como para no depender de su forma original, cuando ya no necesita el desierto, ni las líneas, ni siquiera la evidencia física. Solo necesita las condiciones que la hicieron posible, y esas condiciones no desaparecen, se repiten, se reorganizan, se insertan en otros contextos. Eso es lo que transforma la pregunta final en algo más peligroso de lo que parecía al inicio, porque ya no se trata de identificar a los observadores, se trata de entender por qué no era necesario verlos. Durante generaciones, la ejecución se sostuvo sin confirmación constante, no porque hubiera pruebas continuas de supervisión, sino porque la estructura misma impedía la duda. Cada individuo tenía acceso limitado, cada grupo ejecutaba una fracción, nadie podía reconstruir el conjunto completo, y sin conjunto no hay comparación, sin comparación no hay contradicción, y sin contradicción no hay razón suficiente para detenerse. Eso es lo que mantiene vivo al sistema, no la vigilancia, la imposibilidad de verificar su ausencia. Nazca funcionó bajo esa lógica, y cuando la señal desapareció, cuando las correcciones dejaron de llegar, el sistema no se derrumbó inmediatamente porque esa lógica seguía operando, pero no indefinidamente, porque incluso la estructura más estable necesita un punto mínimo de contacto con aquello que la justifica, una señal, una respuesta, algo que confirme que el esfuerzo sigue teniendo un destinatario. Cuando esa confirmación desaparece por completo, la estructura no se rompe, se desplaza, pierde su forma original, pero conserva su funcionamiento esencial. Eso es lo que Nazca no puede mostrar directamente, porque el desierto solo conserva lo que fue trazado, no lo que se trasladó. Pero el traslado es inevitable, porque lo que se aprende no desaparece con el contexto que lo generó, se adapta, se reconfigura, se integra en nuevas formas de organización. Y ahí es donde el problema deja de ser arqueológico, porque ya no se trata de interpretar líneas antiguas, se trata de reconocer estructuras activas, estructuras donde el trabajo se distribuye sin acceso al conjunto, donde la ejecución se mantiene sin comprensión total, donde la autoridad no necesita mostrarse, solo ser asumida, y donde la ausencia de respuesta no detiene el proceso. Ese es el patrón. Nazca lo hizo visible, pero no lo limita. Eso es lo que impide cerrar la pregunta, porque cada intento de responder para quién fueron hechas conduce a una conclusión más incómoda. No hacía falta que alguien respondiera. Bastaba con que el sistema no permitiera demostrar que nadie lo hacía. Esa diferencia es mínima, pero decisiva, porque elimina la necesidad de una presencia constante. Y cuando esa necesidad desaparece, el sistema se vuelve autónomo, no en el sentido de que se controle a sí mismo, en el sentido de que ya no necesita justificación externa, solo continuidad interna, y la continuidad puede sostenerse sorprendentemente lejos de su origen. Nazca es solo una forma inicial, una versión donde la escala hizo visible lo que normalmente permanece oculto. Pero no todas las versiones dejan líneas. Algunas solo dejan comportamiento. Y el comportamiento no se registra en el desierto. Se manifiesta en la repetición, en la persistencia de tareas que nadie puede explicar completamente, en la continuidad de estructuras que nadie controla en su totalidad. Eso es lo que queda cuando el sistema visible desaparece, no el trazo, la lógica del trazo. Y esa lógica no necesita un lugar específico, puede aparecer en cualquier punto donde las condiciones se alineen. Fragmentación del conocimiento, distribución de la ejecución, ausencia de una visión total y una autoridad que no necesita ser vista para ser obedecida. Cuando esas condiciones existen, la línea puede empezar a dibujarse de nuevo.
no sobre la tierra, dentro de la estructura misma del trabajo. Y eso es lo que convierte a Nazca en algo que no puede cerrarse como un misterio resuelto, porque no es solo una pregunta sobre el pasado, es una advertencia sobre el funcionamiento de los sistemas, un recordatorio de que no es necesario comprender completamente una estructura para sostenerla, y de que no es necesario que alguien esté observando para que el comportamiento se mantenga como si lo estuviera. Ese es el punto final, no una respuesta, una limitación. No podemos demostrar quién observaba, no podemos confirmar quién necesitaba las líneas, pero podemos ver lo que ocurrió, y lo que ocurrió es suficiente, suficiente para entender que el verdadero poder no estaba en la mirada, estaba en la forma en que esa mirada era asumida, y una vez asumida, ya no necesita estar presente. Por eso Nazca no termina, no en el sentido en que terminan los eventos, permanece abierta, como una estructura que puede repetirse, como un patrón que puede activarse, como una línea que no necesita el desierto para seguir existiendo. Y mientras esa posibilidad siga ahí, la última línea nunca deja de trazarse. Y mientras la última línea nunca deje de trazarse, el final no existe. Solo existe la apariencia de un cierre, una sensación construida desde fuera, necesaria para dar forma a algo que en realidad no se detuvo, sino que cambió de estado, porque lo que Nazca revela no es un evento terminado, sino una estructura que continúa más allá de su forma visible. Las líneas permanecen. Sí, pero no son lo esencial. Lo esencial es lo que permitieron. Durante generaciones, esas líneas no fueron solo trazos en la tierra, fueron la manifestación de un sistema donde la ejecución podía sostenerse sin comprensión completa, donde la continuidad no dependía de la certeza, sino de la imposibilidad de cuestionarla. Ese es el primer nivel del mecanismo. Los hombres no sabían para quién trabajaban, no podían ver el diseño completo, no podían verificar el resultado final, pero tampoco podían demostrar que el sistema carecía de sentido, y esa ausencia de prueba fue suficiente, suficiente para mantener el trabajo, suficiente para impedir la interrupción, suficiente para convertir la obediencia en una constante. Eso es lo que estabiliza el sistema, no la evidencia, la falta de contradicción. En Nazca, esa falta de contradicción se construyó a través de algo muy específico, la fragmentación del conocimiento. Cada grupo ejecutaba una parte, cada individuo conocía solo su tarea. Nadie tenía acceso al conjunto. Sin conjunto, no hay comparación. Sin comparación, no hay error visible. Y sin error visible, no hay razón para detenerse. Ese es el segundo nivel del mecanismo. La distribución del trabajo no solo organiza la ejecución, limita la percepción. Y cuando la percepción está limitada, la duda no puede expandirse. Eso es lo que permite que el sistema se mantenga incluso sin confirmación constante. Pero esa estabilidad tiene un límite, no en su diseño, en su dependencia, porque aunque el sistema no necesite evidencia constante, sí necesita al menos una señal ocasional que valide su continuidad, una corrección, un ajuste, algo que indique que el esfuerzo sigue siendo observado. Cuando esa señal desaparece por completo, algo cambia, no de forma inmediata, no de forma visible, cambia en la relación entre la ejecución y su supuesto destinatario. La ausencia prolongada de respuesta transforma la incertidumbre en duda, y la duda introduce variación. La variación debilita la precisión, la pérdida de precisión debilita la estructura, y finalmente aparece lo que antes no era posible, la interrupción, una línea que no se completa, un trazo que se abandona, un segmento que no se corrige. Ese es el momento en que el sistema visible alcanza su límite, pero no es el final del mecanismo, porque lo que permitió su funcionamiento no desaparece, se transforma. Ese es el tercer nivel. La lógica del sistema no depende del desierto, no depende de las líneas, depende de cómo se organiza el conocimiento y de cómo se percibe la autoridad, y esas dos cosas pueden trasladarse,
pueden aparecer en otros contextos, pueden operar sin dejar evidencia física. Nazca es solo una forma visible de algo que no necesita ser visible para existir, y eso cambia el sentido de la pregunta original, porque ya no basta con preguntarse para quién fueron hechas las líneas. Esa pregunta asume que la relación debía ser directa, comprobable, equilibrada. Nazca demuestra lo contrario, demuestra que el sistema puede sostenerse incluso cuando esa relación no se confirma, incluso cuando la respuesta no llega, incluso cuando la presencia del observador no puede ser verificada. Ese es el cuarto nivel. El sistema no depende de la mirada, depende de la imposibilidad de negarla. Y mientras esa imposibilidad exista, el comportamiento se mantiene. Eso es lo que ocurrió en Nazca, y eso es lo que impide cerrar la historia. Porque el patrón no termina con las líneas, permanece como una posibilidad que no necesita repetirse en el mismo entorno, puede aparecer en cualquier lugar donde se cumplan las condiciones. Fragmentación del conocimiento, distribución de la ejecución, ausencia de una visión completa y una autoridad que no necesita mostrarse, solo ser asumida. Cuando esas condiciones coinciden, el sistema puede activarse, no necesariamente con trazos visibles, no necesariamente con figuras en la tierra, pero con la misma lógica, y esa lógica es suficiente para sostener la continuidad, suficiente para impedir la interrupción, suficiente para mantener el trabajo, incluso cuando su propósito no es completamente accesible. Ese es el último nivel. Nazca no es solo un vestigio, es una demostración de que no es necesario comprender completamente una estructura para sostenerla, de que no es necesario recibir respuesta constante para continuar, y de que no es necesario que alguien esté observando para actuar como si lo estuviera. Por eso la pregunta final no tiene una respuesta cerrada, porque cualquier intento de definir al observador deja intacto el elemento más importante, que su presencia no necesitaba ser probada. Esa es la pieza que transforma todo lo anterior, porque desplaza el centro del problema. Ya no se trata de quién estaba arriba, se trata de por qué abajo nunca fue necesario demostrarlo. Y esa condición no pertenece solo al pasado, puede existir en cualquier momento, en cualquier estructura donde el trabajo se sostenga sin acceso completo al propósito. Por eso Nazca no termina, no porque falten datos, sino porque el patrón que revela no tiene un límite claro. Puede repetirse, puede adaptarse, puede operar sin dejar rastro visible, y mientras eso sea posible, la última línea nunca será realmente la última.